Muy bien, compañeros. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Agradezco mucho la intención de que se vayan integrando a esta sesión. Vamos a ver cuántos compañeros podemos integrarnos el día de hoy. Es miércoles, es ombligo de semana, es pues un tanto pesado para todos, entiendo, por las diferentes actividades, prácticas, servicio, trabajo, etcétera. Pero bueno, el objetivo es de que los que estemos podamos participar de este tema. Es el último tema que vamos a analizar en cuanto al uso de hojas, perdón, en cuanto al uso de las hojas de cálculo. Es el penúltimo tema de nuestro curso. Vamos a, digamos, es el antepenúltimo, es la penúltima clase, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a estar trabajando el día de hoy vamos a hablar de la revisión de cargas verticales de nuestros muros de mampostería y también vamos a ver el diseño sísmico. Vamos a utilizar dos hojas de cálculo, sí, que son relativamente muy sencillas, pero para ir entrando ya en materia y no detenerme mucho porque son tablas un tanto no laboriosas, pero sí lleva varios pasos. Entonces, el objetivo es que podamos irlo entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin tanto preámbulo, vamos a dar inicio. Quiero comenzar la sesión de hoy, bueno, recordando que tenemos un sistema de una casa habitación de 2 plantas y esta casa habitación, bueno, pues es a base de estructura de mampostería. Ya vimos, ¿verdad?, los criterios de cómo vamos a armar nosotros nuestros castillos, ¿no? De acuerdo a la normativa, en el caso de este tipo de mampostería, sabemos que donde tenemos aberturas en ventanas o puertas de un ancho, sobre todo en el caso de las estructuras de tipo 1, como son casas habitaciones, cuando tenemos aberturas de al menos ya de 40 centímetros, ya necesitamos castillos y remates, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, en nuestro ejemplo práctico, vamos a ir ubicando nuestros castillos en todos estos elementos, ¿no? Entonces, lo estoy representando de una manera muy sencilla, por así decirlo, ¿no? Si quizás en algún momento dado tuviéramos alguna duda de cómo elaborar o cómo ubicar dónde voy a llevar castillos, sobre todo castillos, ¿no? Y cadenas, bueno, pues hay que recordar mucho lo que nos marca la norma técnica complementaria en el diseño y construcción, en el apartado de diseño y construcción para estructuras de mampostería, ¿no? Entonces aquí tenemos castillo aquí que tengo una puerta, tengo castillo acá, tengo castillo aquí, también por acá tenemos otros castillos, ¿no? Castillos que realmente me van a contribuir de una o de otra manera, de una o de otro modo, me van a ayudar a darle cierta resistencia, darle cierta rigidez, ¿no? Cierto confinamiento a los muros que tenemos dentro de nuestro proyecto. Entonces, ahorita de manera muy, no quisiera yo ser muy despectivo, pero muy simple, bueno, pues vamos a representar aquí todos estos círculos en color rojo, los voy a representar como si fueran literalmente mis castillos, ¿no? Esto es la planta alta, ¿no? Esto es planta alta y bueno, aquí están mis castillos. Y en planta baja, ¿no? También voy a tener castillos que deberían de corresponder con una cierta continuidad con los muros que tenemos en planta alta. Sin embargo, quiero comentar y sí quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Que para el caso de nuestros muros, ahorita, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en el caso específico si ustedes me lo permiten, nada más denme un segundito, voy a agregar a mi diapositiva, voy a agregar una diapositiva más donde quiero
quiero que se vea, ¿no? Que se vea sobre todo las alturas que tenemos nosotros dentro de nuestro proyecto, ¿no? De nueva cuenta. ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que en este proyecto pues me va a ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces, a ver si ustedes me lo permiten, me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior. Ahí está, ¿no? Y bien, el primer punto que sí quiero comentarles es que este es un corte transversal, ¿no? Es un corte transversal, estoy viendo la planta baja, esta es la parte de la cocina, esta es la parte del comedor, esta es la parte de la estancia, ¿no? Y esta es una recámara que tengo en planta alta y esta es la otra recámara. Entonces, todo esto que tengo en planta baja es literalmente una planta libre. Entonces, vean, como consideraciones generales dentro de la mampostería confinada, ¿no? Quiero recordar lo siguiente, quiero que recordemos lo siguiente. Vamos a analizar las cargas para poder analizar nuestros muros. Vamos a analizar aquí las cargas de las losas, ¿no? De los muros, ¿no? De las cadenas y de los castillos, ¿sale? Estos son los elementos que vamos a analizar. Entonces, quiere decir que ¿qué es lo que va a soportar? En primer lugar, vamos a soportar en el área de azotea, bueno, los muros de mampostería que voy a tener en planta alta, ¿no? Me van a soportar estas cadenas, ¿no? Estas cadenas que están aquí, me van a soportar el área que le corresponda de la losa, me van a soportar el peso del pretil, ¿sí? Y en algún momento dado, algún otro accesorio, como una base de tinaco, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo muy burdo aquí, como puede ser una base de tinaco, un tanque estacionario, etcétera, un calentador solar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que van a cargar mis muros de mampostería de planta alta. Ahora, los muros de mampostería de planta baja, van a soportar los muros de mampostería que tengo en planta alta, mi losa con el peso correspondiente con el área tributaria y el peso propio de los muros que tengo en planta, de cadenas que tengo en la planta o en el entrepiso, ¿no? Traves sobre todo. Y en planta baja, ¿no? A este nivel, en planta baja, bueno, pues voy a soportar el peso naturalmente, que todo el peso de tanto de la azotea, el peso de los muros de mampostería de planta alta y el peso de los muros que tengo en planta baja. Traves no. Las traves no, compañeros, porque las traves no se consideran que sean parte de la estructura, ¿no? De la estructura de la mampostería, ya que estos elementos son elementos diferentes al sistema de cargas. Sí soportan, por supuesto que soportan, pero son diferentes dentro del sistema de cargas. Punto número 2. Les decía, los muros de planta baja van a cargar el peso de azotea, más el peso del muro de planta alta, más todo lo que es entrepiso, entonces más el peso propio de los muros que tenemos en planta baja. Literalmente tendríamos que hacer un análisis de las cargas que van a contener de manera literal, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, los muros de planta alta, pues ya lo habíamos comentado, van a soportar el peso de azotea y su peso propio, ¿no? Entonces, en el caso de la revisión por cargas verticales y por sismo, los muros más críticos van a ser siempre los de planta baja. Estos son los muros más críticos que vamos a tener en el proyecto. Siempre van a ser la sección crítica, ¿no? Va a ser siempre los muros de planta baja. Ustedes me dirán, ¿por qué, arquitecto, los muros de planta baja siempre van a ser los más débiles?
porque recordemos que las acciones del sismo siempre se van a presentar en la parte del subsuelo. Y en este sentido, la fuerza lateral sísmica viniera o se presentara dentro de la estructura, voy a hacer este comentario, que llegaran en el sentido de los muros que están en el eje X o de los muros que están en el eje Y, por ejemplo. Entonces los muros más débiles van a ser los que tenemos en planta baja. Por lo tanto, son los muros de planta baja los que realmente se tendrían que revisar, ¿no? Los muros que tendríamos nosotros que revisar. Ustedes me dirán, arquitecto, ¿no vamos a revisar los de planta alta? Sí se puede hacer, pero sería un trabajo doble y lo pueden hacer, por supuesto que lo pueden hacer, pero se van a dar cuenta que los muros de la planta baja están soportando el doble del peso de la construcción, porque van a soportar el peso propio de los mismos muros más el peso de la planta alta, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿no?, nosotros vamos a hacer el análisis para los muros de planta baja, porque se sobreentiende que si estos muros pasan esta revisión por cargas verticales, ya no será necesario analizar los muros que nosotros vamos a tener en planta alta, ¿no? Entonces, para nuestra primera revisión por cargas verticales, ¿no?, o cargas gravitacionales, yo debo de tener primera una condición, ¿sí? Que la resistencia, ¿sí?, de los muros de planta baja, que lo voy a identificar, esta resistencia con PR, ¿no?, subíndice R, debe de ser mayor, ¿no?, que la carga última que se está presentando en los muros de planta baja. La resistencia del muro tiene que ser mayor o igual al peso que llega a planta baja. ¿Y cuál es? ¿Y PU? ¿Qué será PU? PU va a ser igual a la carga que nosotros tenemos en azotea, ¿no?, la carga de azotea, perdón por la letra, más el peso que tenemos en los muros de mampostería de planta alta, ¿sí?, de planta alta, más el peso del entrepiso, el peso del entrepiso, más el peso propio de la mampostería que tenemos en planta baja. Así vamos a determinar el valor de PU, ¿sí? Entonces, recordemos, la resistencia de los muros debe de ser mayor a la resistencia, al peso que está llegando en planta baja, en este punto de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese valor de la carga última o de PU? Va a ser igual a sumar el peso de azotea más el peso de los muros de planta alta más el peso de los entrepisos más el peso propio del muro que tenemos en planta baja. De esa manera, fácil y sencilla, ¿no? Entonces, recordando y regresando a la primera imagen que nosotros teníamos en pantalla, bueno, pues estamos obligados a tener, en primer lugar, ¿no?, a establecer nuestros sistemas de castillos, ¿no?, de cómo vamos a confinarlo. Y aquí entra otra parte, ¿no?, fundamental dentro de la revisión de cargas verticales. ¿Y en qué consiste? Bueno, en primer lugar, como yo voy a analizar los muros que van a estar contenidos en el eje X, es decir, todos los horizontales, ¿no?, vamos a revisar muros en X y muros en el eje Y. Es conveniente, ojo, va a ser muy conveniente que nosotros podamos numerar, ¿no?, identificar los muros por tramos. ¿Por qué por tramos? Porque va a depender mucho de los tramos que vamos a contener en cada espacio. Yo puedo tomar todo el tramo que tengo contenido desde el eje B al eje H, sí, por supuesto que lo puedo contener, ¿no?
Voy a considerar en este muro, ¿no? Que va a ser de un muro de aproximadamente 14.80, por así decirlo, ¿no? Tengo 5 y 5, 10, 14 metros, ¿no? Hablemos de 14 metros. De esos 14 metros, ¿no? Yo voy a tener esta losa, esta área tributaria, el peso de este trapecio se va sobre este muro, ¿no? Acá no tengo nada porque realmente es un vacío y acá también tengo un peso, ¿no? ¿Lo puedo analizar? Sí lo puedo analizar. Entonces, a este tramo del eje 6, ¿no? Del tramo entre el eje B y el eje H, le puedo llamar muro 1, muro de carga 1. Yo puedo llamarle muro de carga 1, ¿no? Yo puedo llamarle a este tramo muro de carga 2. A este otro tramo de carga le puedo llamar muro de carga 3. Y así me voy, muro de carga 4, ¿no? Muro de carga 5. Siempre y cuando voy a tomar muros, siempre y cuando, ¿no? Esos tramos de muros sean corridos, no se vean interrumpidos, por ejemplo, como en el caso de esta barda. Esta barda no la voy a analizar, ¿no? Porque realmente es una barda de lindero. No quiere decir que le restemos importancia a esta barda, no, para nada. Sin embargo, tenemos que asegurar el confinamiento de lo que es la construcción. Por eso estoy tomando en cuenta en este tramo esta barda que está aquí, ¿no? Esta barda que está entre el eje D y el eje G. Y lo mismo puedo hacer en el otro tramo, en el tramo 1. Yo puedo tomar en consideración todo este eje, ¿no? Todo este tramo. Son 4 más 2 son 6, más 3 son 9, más 5 son 14 metros lineales, ¿no? Mis alturas. O sea, es importante que podamos tener en consideración la nomenclatura, ¿no? Tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Siempre. Recordando que los muros que vamos a analizar van a ser los de planta baja. ¿Sale? Entonces, eso es importante. La nomenclatura ustedes la van a poder determinar de acuerdo a como ustedes se les favorezca aún más, ¿no? Pero sí va a ser importante que nosotros esa numeración la tengamos bien marcada, bien definida. Comentábamos al inicio de la sesión, mientras se incorporaban los compañeros, que es conveniente siempre poder imprimir nuestros planos y ir haciéndolo a lápiz, ¿no? Ir haciéndolo a lápiz. Creo que es una de las técnicas más fáciles y rápidas para poder entender, porque solamente así vamos a entender de dónde se están o cómo o qué criterio estoy tomando para poder hacer esa nomenclatura, ¿no? ¿Cómo voy a identificar mis muros? Bien, entonces vamos a analizar en este caso, en este ejemplo de aplicación, ¿verdad? Solamente vamos a analizar un muro en el eje de las X, vamos a analizar, podemos analizar el eje 1 entre el tramo B y el tramo E, por ejemplo, de aquí a acá, ¿no? Y en el eje de las Y vamos a analizar el muro que está contenido, el muro que analizamos en cimentación, ¿no? Del eje 1 al eje 4 sobre el eje B. Estos son los dos ejes que vamos a analizar y el proceso de revisión por cargas verticales va a ser repetitivo y va a ser exactamente el mismo método para todos los muros, ¿sale? Nada más vamos a explicar nosotros un muro y con ese muro queda grabado en video y con esa grabación nosotros vamos a poder hacer la réplica para todos los muros que van a estar en el eje de las X y en el eje de las Y, ¿sale? Entonces, veamos pues cuáles son las características que tenemos que entender para poder hacer esa revisión, ¿sí? Recordemos que comentábamos en 2 diapositivas atrás que para poder calcular la carga vertical resistente de los muros de mampostería, yo tengo que calcular la resistencia del muro.
para que pueda yo comprobar que va a ser mayor que la carga última, ¿no? ¿Cómo voy a calcular esa resistencia de los muros? Ah, bueno, pues los muros los voy a calcular, la resistencia de los muros lo voy a calcular mediante un factor de resistencia, ¿sí? Multiplicado por un factor de excentricidad, multiplicado por, en este caso, por la resistencia a la compresión de la mampostería, que multiplica el área tributaria del muro de mampostería, ¿sí? Del muro de mampostería, más la suma de las áreas de acero que voy a tener y multiplicadas por la resistencia del acero que vamos a utilizar en los castillos, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa resistencia? Bueno, pues vamos a ir conociendo cada uno de los aspectos que intervienen dentro de mi, ¿cómo se llama? Dentro de esta misma fórmula. No me voy a salir de esta fórmula, factor de resistencia multiplicado por el factor de excentricidad y multiplicado por lo demás. Sin embargo, muchachos, es importante que nosotros conozcamos que la norma me marca que para poder definir estos valores, bueno, pues yo en primera el factor de resistencia, ¿no? El factor de resistencia que voy a tomar acá lo vamos a considerar como 0.60, ¿sí? Porque es la resistencia que vamos a tener para es 0.60. Esto ya me lo da la normativa, ¿no? El factor de excentricidad, que es Fe, es un valor que nosotros no conocemos, ¿sí? No conocemos, amén de que tengamos estas condiciones que estamos viendo en el inciso A, ¿no? Entonces, para poder calcular esa carga vertical, esa resistencia de los muros, voy a tener dos opciones. Y la primera opción va a ser, para que yo pueda definir el valor del factor de excentricidad, debo de evaluar tres criterios que existan dentro de los muros que voy a evaluar, ¿no? Punto número 1. Si el muro es interior, es decir, muchachos, si yo tengo un muro, voy a hacer esta grafiquita, ¿no? Los muros que están contenidos dentro de una edificación, así como hagan de cuenta que estamos viendo una planta, ¿no? Esos muros que están ahí contenidos en color rojo son muros exteriores, ¿sí? En tanto que los muros que yo voy a tener, ¿no? Dentro de la edificación las vamos a considerar como muros interiores, ¿no? Entonces, si para el caso de los muros, el tramo que yo estoy analizando es interior, bueno, voy a utilizar un criterio de 0.7, el factor de excentricidad, y un factor de excentricidad de 0.6 para mis muros exteriores. Ajá, punto. Pero para que yo pueda aplicar estos dos factores de excentricidad, esos valores, en primera tengo que aplicar también, debo de ver que se cumplan las siguientes condiciones. Si no se cumplen cualquiera de las dos o tres condiciones que vamos a ver a continuación, no voy a poder ocupar estos valores que están aquí. Entonces, primera, la norma me dice, tu muro tiene restricción alguna, ¿no? Es decir, restricción sobre el eje paralelo a su plano, tiene un elemento estructural que me pueda evitar que ese muro se vaya a voltear, ¿no? Es decir, yo tengo al muro, si veo un corte, ¿no? Si yo veo un cortecito, yo tengo un muro en planta baja, ¿sí? Ahí está mi muro. Y lo que me quiere decir esto es, bueno, para evitar que ese muro se voltee, yo tengo que tener una restricción
en los extremos a base de una cadena, ¿sí? De una cadena de cerramiento, una trave, o en su defecto que yo pueda tener que este muro sea el apoyo para una losa, ya sea perimetral en una dirección, losa apoyada en una dirección o una losa en dos direcciones, ¿no? Entonces, si es una barda, por ejemplo, si fuera una barda, pero yo tengo una cadena de cerramiento que continúa y tengo castillos en ambos extremos, bueno, este muro sí cumple esta primera condición, porque tiene una restricción que me está evitando que se pueda voltear ese muro, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, tengo que calcular la excentricidad de ese muro. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa excentricidad? Bueno, la excentricidad calculada va a ser igual al espesor del muro entre 2, menos B, que va a ser igual a la base, al espesor del muro, sobre 3. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vean, aquí tenemos una gráfica en donde yo estoy representando el espesor del muro, acá, con la letra T, y generalmente cuando yo tengo la excentricidad, va acorde, tiene mucho que ver con el eje estructural de ese muro, ¿no? Es esta línea que está aquí en verde, ¿no? Ese es el eje estructural del muro. Pero la excentricidad generalmente se considera como la excentricidad calculada, ¿no? Se considera en un punto determinado si la losa, ¿no? Si la losa está apoyada sobre un muro de esta manera. Pero como en nuestro caso, ¿no? Más bien en nuestro país, la losa generalmente la terminamos hasta el paño exterior de mi muro, ¿no? Así, de esta manera. Entonces la excentricidad se considera que recae y coincide exactamente donde está el eje estructural. Entonces, ¿qué quiere decir? La base, al momento de que estoy considerando la base, el valor de B, ¿no? Va a ser exactamente igual al valor del espesor del muro, porque yo estoy considerando que la base de apoyo de la losa, si ustedes se dan cuenta, el valor de B, está siendo, literalmente lo estoy prolongando hasta todo el espesor del muro. Por eso es que B va a ser exactamente igual al espesor del muro, ¿no? Entonces, esa es la excentricidad de la carga vertical en muros extremos, ¿sale? Y aquí está la aclaración. Para casa habitación se considera que el T, el espesor del muro, es igual a B. Por lo tanto, que se debe de cumplir que la excentricidad calculada debe de ser menor o igual que el espesor del muro sobre 6, ¿no? No olvidemos estas formulitas, porque estas son las que se van a ver, las que se van a estudiar dentro de la hoja de cálculo en Excel que vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la primera condición. Y la tercera condición, para que yo pueda ocupar el 0.6 o el 0.7 como factor de excentricidad, bueno, me dice que se debe de cumplir que la relación de esbeltez del muro de mampostería debe de ser igual a una relación entre la altura total de mi muro, ¿no? Y el espesor del muro debe de ser menor o igual a 20, ¿no? Es decir, si yo tengo un muro de 3 metros, lo voy a dividir entre punto 15, que es el espesor de mi muro, me da una relación igual a 20. Quiere decir que si se cumple este valor, esta primera condición, ¿no? Si se cumple esta excentricidad calculada, que debe de ser menor o igual que T sobre 6, esta relación que tenemos aquí,
y que tenga yo una restricción que evite que se me vaya a voltear el muro, entonces sí puedo ocupar estos dos valores que están contenidos aquí, ¿no? Sí los puedo ocupar. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si uno de estos tres puntos no se cumplen? Bueno, entonces, si no se cumplen, ¿no?, estas condiciones o cualquiera de ellas, ya el factor de excentricidad no lo voy a calcular, ya no voy a considerar 0.6 o 0.7. Entonces la norma me dice que voy a calcular ese factor de excentricidad con esta expresión, ¿sale? Donde el factor de FE, el factor de excentricidad, va a ser igual a 1 menos 2 veces la excentricidad. Le vamos a llamar aquí a esta excentricidad una excentricidad corregida, no corregida, bueno, digamos, pues corregida le voy a llamar ahorita, ¿no? La excentricidad corregida. Entre el espesor del muro, que multiplica a 1 menos el valor de K por H sobre 30 veces el espesor del muro elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a calcular este valor de E'? Ah, bueno, va a ser el valor de la excentricidad calculada que ya obtuve anteriormente, ¿no? Acá en este punto, ¿sí? En este punto, en el punto número 2, siempre y cuando se cumpla esta condición que va a ser menor o igual a t sobre 6, ¿sí? Entonces, le voy a sumar una excentricidad, ¿sí? Le vamos a sumar una excentricidad adicional, le voy a llamar, igual, que va a ser igual al espesor del muro entre 24. Entonces, esa excentricidad del muro va a ser igual a la excentricidad calculada más t sobre 24. Así de fácil, ¿no? Esta va a ser la respuesta. Ya de la ecuación sustituida, este punto sustituido en esta expresión. ¿Y cómo voy a determinar el valor de esta literal o de esta incógnita acá? Ah, bueno, la norma me señala que ese valor de K es una constante. Voy a asignarle el valor de 1 para muros o tramos de muros que son considerados como bardas. Le voy a dar el valor de 2 para muros extremos y el valor de 0.8 para muros interiores, ¿no? Entonces, si no se cumplen los tres incisos anteriores, con esta otra fórmula lo voy a calcular, ¿sale? Es importante que al momento de que entremos en la hoja de cálculo, ustedes recuerden de dónde se están aplicando esas fórmulas y por qué, cuál es su origen. Ah, bueno, pues es que la norma me está señalando esa restricción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la introducción de nuestro análisis, de la revisión que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver pues la hoja de cálculo, ¿no? Voy a dejar de compartir esta presentación de PowerPoint y me voy a ir a la hoja de cálculo, ¿no? Nada más denme un segundito, por favor. Muy bien, entonces vamos a salirnos de esta hoja de cálculo. Ahí estoy. Y ahora vamos a compartir nuestra hoja de cálculo de la revisión de mampostería. Nada más vamos a dar un momentito que se comparta. Ahí tengo la hoja de cálculo que vamos a utilizar, ¿sí? Como ustedes podrán recordar, ¿sí?
Nuestra hoja de cálculo, bueno, pues continuamos con un encabezado donde tenemos datos de mampostería, estructura de mampostería. La estructura de mampostería sabemos perfectamente que como es casa habitación va a estar en el tipo 1, ¿sale? Nada más aquí sí, las hojas no las puedo yo bloquear, no las puedo proteger, y si las protejo creo que no vamos a poder ¿cómo se llama? Copiar, sobre todo copiar las fórmulas, ¿no? Entonces yo nada más voy a hacer el análisis de uno y aquí vamos a ver al final si pasa la revisión, me dice que sí, si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer solamente en el caso de seguir copiando 10 muros que vamos a revisar? Entonces nada más vamos a la misma hoja de cálculo, ¿sí? Arrastrando el cursor, pues vamos a tener la copia de esos cálculos, ¿no? Ya nada más vamos agregando los valores que tenemos que cambiar. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, realmente es muy sencillo, no tiene mucha complicación, la hoja de cálculo es netamente muy intuitiva, pero se los voy a explicar, ¿no? Vamos a ver, en este archivo tenemos la revisión por cargas verticales y la revisión por cargas accidentales o diseño por sismo, ¿sale? Entonces, aquí tenemos en primera instancia, en el recuadro superior, tenemos todos los datos de cálculo, ¿no? Y tenemos las tres, en las columnas, tenemos tres grupos de columnas. Número uno, tenemos las características de los muros, donde vamos a tener, vamos a identificar nuestra nomenclatura del muro, MC1, MC2, MC3, etcétera. Vamos a tener que seleccionar la condición del muro, si es interior o si es un muro extremo. Aquí lo seleccionamos, ¿sí? Voy a agregar el espesor del muro. Aquí el espesor del muro lo jala en automático del espesor que tenemos aquí. Entonces lo voy a manejar en color negro para que no tengamos ningún problema. Me pide la longitud de los muros de planta alta expresados en centímetros y tenemos que plantear la longitud de los muros. Me dirán ustedes, aquí Arqui vamos a considerar castillos o vamos a quitar cadenas. Efectivamente, aquí vamos a tener que considerar nuestros muros. Es más, vamos a considerar los muros de eje a eje, independientemente si tenemos la mampostería y los castillos. Porque más adelante vamos a ver aquí el número de castillos, ¿no? Aquí en este apartado, en el cálculo de la resistencia, vamos a ver el número de castillos, ¿no? Entonces, miren, tenemos longitud de muro de planta alta, el área del muro, el área tributaria del muro expresada en centímetros, perdón, aquí debe de ser centímetros cuadrados, ¿no? Aquí es superíndice, ¿sí? Tenemos área tributaria de la losa de azotea, aquí también debe de ser de muros en metros cuadrados, perdón, la superficie en metro cuadrado. Y bueno, pues tenemos longitud de muro en planta baja, área tributaria en planta baja, del muro, área tributaria del entrepiso en metros cuadrados, ¿no? Aquí tenemos unidades en centímetros y en metros cuadrados, eso no nos va a afectar en absoluto en lo demás, ¿no? Todos los valores que están contenidos en color rojo son los valores que nosotros vamos a agregar de manera manual, ¿no? Este es el primer grupo, ¿no? Las características de los muros. Luego tengo el cálculo de la carga última de los muros. Y voy a calcular el peso de la azotea, ¿no? Que va a ser igual al peso al área tributaria multiplicada por la carga, ¿no? Por la carga, la combinación de cargas muertas más cargas verticales, ¿no? El peso del muro, el peso de la losa entrepiso, ¿no? El peso del muro de planta baja también. Y la suma de estos cuatro elementos me va a dar una carga expresada en toneladas, ¿no?
Aquí determino yo la carga última que vamos a ir teniendo en cada muro. Luego vamos a ver el cálculo de la resistencia. Aquí es muy importante que nosotros podamos ver cómo vamos a trabajar. En la primera columna tengo restricción en muro. Recordemos que me pide si tengo cadenas, si tengo losas, si tengo traves. Entonces aquí voy a indicarle que sí o que no. Si me dice que no, Si me dice que no, en absoluto puede cambiar alguno de estos valores. Si me dice que sí, bueno, si se dan cuenta, cambió la carga, ¿no? La resistencia aquí es 37.37. Si yo le pongo que no, va a cambiar a 31.14, porque ya está formulado, ¿no? Entonces, calculamos la excentricidad, ¿no? De acuerdo a lo que me marca la norma. Aquí tenemos la expresión. Luego determino la excentricidad, pues voy a decirle corregida, ¿no? El valor de la constante K, que aquí voy a seleccionar si es 1, lo comentábamos hace rato, ¿no? Que va a ser 1 para muros extremos, 2 para bardas y en el caso de muros interiores 0.8, ¿no? Mi factor de excentricidad aquí lo va a calcular. Es importante que estas fórmulas no las eliminen, porque ya si ustedes se dan cuenta, aquí está contenida toda en la barra de fórmulas, está la fórmula tal como está programada la hoja para que me diga si cumple con las condiciones que veíamos anteriormente, ¿no? Bueno, pues en automático, si mi muro es interior, observen, va a cambiar el valor del factor de excentricidad, ¿no? Entonces yo tengo un muro extremo, cambia en automático a 0.60. Entonces tenemos que cuidar mucho que no se nos eliminen las fórmulas a reserva de lo que está en valor rojo. Aquí le vamos a poner el número de K. ¿Qué es K? Ah, bueno, son castillos, ¿no? Es el número de castillos que nosotros llevamos aquí dentro de ese tramo de muro. Lo voy a representar un poquito con letras más pequeñas. Ajá. Ahí está, ¿no? Es el número de castillos. Entonces aquí voy a agregar si tengo 3 castillos, si tengo 4 castillos, etcétera. Como mis castillos, yo tengo 4 varillas, ajá, del número 3, bueno, pues aquí en automático me va a jalar las especificaciones de mis castillos, ¿no? Si tengo castillos con 4 varillas, bueno, en automático lo va a multiplicar. Si tengo un castillo integrado con 6 varillas, que no creo que se dé, pero en el mejor de los casos, o si tienen un castillo especial ustedes, aquí pueden agregar el valor de las varillas y aquí en automático les va a dar el área de acero, ¿no? Entonces, si son de Armex, bueno, pues también aquí tengo la especificación del Armex, ¿sí? Para que el área de acero que voy a tener contenida en esta resistencia corresponda, ¿no?, al número de castillos y al área de acero que yo necesito. Entonces, esto es nada más de tomar muy en cuenta y de tener muy en cuenta lo que nosotros vamos a trabajar en esta tabla. Y finalmente, la hojita de cálculo en automático me va a estar dando, ¿no? Me va a estar dando la resistencia de ese muro. Si ustedes se dan cuenta, si yo tuviera un muro, por ejemplo, extremo, ¿no?, con estas características, bueno, aquí me especifica el cálculo de PU. La carga última es de 18 toneladas cuando la resistencia del muro, la resistencia del muro es de 32 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Perfecto, mi muro tiene un factor de eficiencia
¿no? La resistencia que yo estoy proponiendo con los números, con los castillos y con las características de la estructura del bloque y de todo eso, me está dando un factor de eficiencia del 56%. Mi muro de mampostería está trabajando va a trabajar al 56%. Quiere decir que tengo todavía un 40% digamos, de resistencia, ¿no? ¿Pasa mi muro por carga vertical? Naturalmente que pasa. Entonces, de esta manera vamos a hacer la revisión de muros en X y más abajo aquí tengo los totales, ¿no? Totales en longitud, totales en áreas tributarias, totales en longitud, en áreas tributarias, total en cargas, total en pesos, etcétera. ¿Por qué lo tenemos contenida de esta manera? Perdón, ¿por qué está contenida de esta manera? Porque estos valores totales, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, nos van a servir para revisar, para hacer la revisión de cargas de cargas accidentales o el diseño por sismo, ¿no? Entonces, una vez que ya hice mi análisis de muros en el eje de las X, bueno, pues me voy a ir a revisar los muros que están en el eje de las Y. Y es exactamente lo mismo. Lo mismo que yo voy a tener aquí es lo que vamos a trabajar. No tiene ninguna ciencia, ¿no? Es muy deductiva la hoja de cálculo. Sin embargo, compañeros, sí es importante que nosotros sepamos cómo voy a tomar estos valores que están contenidos en los datos de la mampostería. ¿De dónde van a salir los datos de las cargas, ¿no? ¿De dónde van a salir estos valores que estamos teniendo en color rojo en el primer recuadro? Y como tal, bueno, pues vayamos viendo pues de dónde van a salir los datos, ¿no? Vean, el primer dato que me pide la hoja de cálculo me está pidiendo el tipo de la estructura de mampostería que vamos a analizar. Bueno, las normas técnicas complementarias en la página número 622, ¿no? Me dice que la estructura para una casa habitación va a estar considerada dentro del tipo 1. Bueno, pues ahí está bien. El bloque hueco estructural que voy a utilizar un muro de 15, 20, 40 para este proyecto, ¿no? Y yo les comentaba, miren, aquí me voy a ir tantito hacia la derecha. El muro que voy a utilizar es de 15, 20, 40, ¿no? Entonces, yo les comentaba que debemos de tomar en consideración estos valores que están contenidos en esta hoja de cálculo, ¿no? Dependiendo del proveedor al que yo le compre el bloque, yo tengo que asegurarme, muchachos, que me dé estas especificaciones técnicas de mi muro, ¿no? De la pieza de bloque que voy a utilizar, ¿no? No sé si alcancen a ver ahí las imágenes, las especificaciones, ¿sí? Si les agradecería yo que me dijeran, creo que sí se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es un proveedor de Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, ¿no? En el cual me está señalando que tengo un blog de 15, 20, 40, ¿no? ¿Qué datos voy a necesitar de aquí, jóvenes? El proveedor me está diciendo, recuerden ustedes que hablábamos cuando estábamos viendo el tema de mampostería confinada, ¿no? Estábamos viendo cuál es el área neta del bloque, ¿no? El área neta del bloque, pues precisamente va a ser igual a 15 por 20 centímetros. Realmente son 300. Si yo multiplico 15 por 40, son aproximadamente, me da 600 centímetros, no estoy mal, 15 por 40 centímetros, sí son 600 centímetros cuadrados, ¿no?
Entonces, vean, el valor que voy a tener aquí va a ser de esta tabla de datos técnicos, lo que me va a servir va a ser el porcentaje de área neta, ¿no? Entre el área bruta. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el área bruta va a ser igual, ¿no? A multiplicar el espesor por el largo del bloque. Ese es el área bruta, pero el área neta que va a estar sometida a la compresión, literalmente va a ser solo las paredes de concreto que tiene el bloque, ¿no? Entonces, ese porcentaje, en el caso de este bloque que vamos a utilizar, va a ser igual a 59.1%, ¿no? Entonces, este valor es el que me va a servir, ¿sí? Luego, entonces, voy a tener aquí, vean, utilizo un bloque 15, 20, 40, mi porcentaje de área neta entre área bruta va a ser igual al 59%. Luego me pide, ¿sí? Me pide aquí analizar el valor de F'P, y ustedes me dirán, ¿qué es F'P? Bueno, pues F'P es la resistencia de diseño de una pieza, la resistencia a la compresión de una pieza, y el reglamento, las normas técnicas complementarias, me señala que si en algún momento dado nosotros como arquitectos vamos a comprar el block, ¿no? O el ladrillo en la tiendita bueno, independientemente de que lo compremos en la palería de la esquina, que lo compremos en la casa de materiales que me queda más cerca de la comunidad o de donde yo vaya a construir, bueno, pues sabemos perfectamente que no me va a dar una ficha técnica con estos datos, dado que solamente las empresas pues legalmente constituidas, ¿no? Que llevan una trayectoria en la industria de la fabricación de block o de ladrillo, me van a dar un certificado de calidad como la que estamos viendo aquí de Structurublock, ¿no? Entonces, la norma me dice, si no tienes esos datos, ¿no? Bueno, pues te vas a aplicar y vas a tener que ocupar los valores que te estoy señalando en la tabla 0.2. Y aquí me dice, en el caso de nosotros que vamos a utilizar un bloque hueco de concreto, aquí lo vemos en la parte de abajo, ¿no? Me dice, vas a utilizar una resistencia a la compresión por pieza igual a 60 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Observen ustedes que me está marcando 60. En algunos casos me puede dar más, pero esto va a depender de lo que me dé el proveedor. Aquí, si ustedes se dan cuenta, me da medidas, me da peso, me da resistencia al área neta. Resistencia sobre área neta es de 69.1 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Puedo utilizar ese valor? Lo puedo utilizar. Pero en el caso que vamos a utilizar, nosotros nos vamos a ir con la norma, ¿no? Y voy a utilizar 60. Ahora, me voy a regresar a la tabla. Aquí le voy a agregar 60, ¿no? Ahí está, tengo 60 como resistencia de diseño de una pieza, ¿no? Esto está en la página número 625, ¿no? De las normas técnicas complementarias. Ahora me pide un F'M. Ese F'M, ¿a qué corresponde? Me voy a ir nuevamente a la norma, ¿no? A la norma, y me dice la tabla en la página 629, elementos de la resistencia de diseño a compresión de la mampostería. Ahora es de la mampostería, ahorita no es ya nada más de la pieza. Ahora me dice que el bloque de concreto va a tener un F'M, ¿no? Igual a 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, pues me da de 15 y de una vez me voy a jalar el dato de la resistencia de diseño a la compresión diagonal, ¿no? Es decir, la resistencia por acortante de la mampostería del bloque va a ser igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estos valores me los voy a llevar a la tabla, al encabezado,
y tengo una resistencia a la compresión de la mampostería de 15 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Aquí me faltó agregar las unidades. Y la resistencia al cortante de la mampostería o a la tensión diagonal, a la compresión diagonal, perdón, va a ser igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya tengo los datos que me da la normativa. Las características del muro, pues voy a tener un espesor de 15, la longitud de soporte de la losa, que era lo que veíamos en el eje de excentricidad cuando les dije, generalmente nosotros vamos a tener que nuestra losa va a tener un apoyo del muro, siempre vamos a considerar que en los muros extremos vamos a tener un apoyo de 15, ¿no? Entonces esa longitud de soporte de la losa la vamos a asignar como 15, ¿no? Y si nosotros nos vamos ahora con la altura libre del muro, ¿no? Yo tengo una altura, ojo, recuerden ustedes la altura que teníamos, denme un segundo, a ver, por acá tengo el corte, ¿no? Lo voy a jalar al Excel, ¿sí? Y aquí lo voy a poner para mientras, ¿no? Observen ustedes que tenemos una altura de 270. Ajá. La norma me dice, ok, tus cadenas, tus refuerzos horizontales los vas a meter a una distancia no mayor a 3 metros. Vale. Yo aquí tengo en planta alta, yo tengo una cadena y bueno, pues a mí se me ocurre, le vamos a considerar de una vez, ¿no? Una cadena intermedia. Y tanto la cadena intermedia como la cadena de cerramiento van a ser de 15 por 20. Entonces, si a esos 270 le restamos los 40 centímetros de las dos cadenas, voy a tener una altura de muro, solo de block o de ladrillo, igual a 2. Voy a hacer esto a un lado, ¿no? Si ustedes disculpen, voy a mandarlo más hacia acá para que no me estorbe, ¿no? Entonces, la altura que yo voy a tener de mi muro va a ser igual, una altura libre de 230. ¿Estamos? Entonces, esa es la altura que yo voy a considerar. Mi carga muerta, me voy a jalar los valores que están en la hoja de cálculo que habíamos hecho previamente. Recuerden ustedes que teníamos una losa azotea con cargas muertas, ¿no? Por ahí de 598, 600 kilos por metro cuadrado. Aquí lo voy a dejar, voy a considerar un valor para efectos prácticos, lo voy a dejar de 640. Tenemos una carga viva por reglamento de 100 kilogramos y la combinación de cargas verticales, es decir, carga muerta más carga viva, va a ser exactamente la carga muerta multiplicada por 1.3 más la carga viva multiplicada por 1.5, ¿no? Entonces me va a dar un valor, ¿no? Estos valores que están aquí los vamos a jalar de nuestra bajada de cargas, perdón, de nuestro análisis de cargas unitarias, ¿sí? Igual que en el caso de la losa de entrepiso, ¿no? Aquí incluso voy a jalar los datos que teníamos en la losa azotea número 1. Tengo cargas muertas 598.5, lo vamos a manejar así, 598.5. Cargas vivas tenemos, déjenme ver, son 170, no, son 100 kilogramos, ajá. Tengo una carga, entonces, una combinación de 698.05 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ahí ya está bien, de acuerdo a lo que habíamos calculado dentro de nuestras combinaciones, ¿no? Mi losa entrepiso, vamos a tener que, tenemos una carga de 338.50, tengo unas cargas vivas en mi losa entrepiso de 190 y eso me va a hacer que yo tenga una carga de servicio de 528.50, ¿no? Entonces aquí son
A ver, carga viva, aquí le vamos a quitar, espérenme tantito, son 190, son 725, perdón, 725.05, está bien, ok, aquí están bien ya los dos valores, ¿no? Mi muro de mampostería, me voy a ir con el muro de mampostería tradicional, ¿no? Que tiene aplanado y yo tengo una carga muerta de 293, ajá, una carga de 293, ¿sí? Naturalmente que al aplicarle la carga de servicio me va a dar, a ver, déjenme ver, 293. El muro no va afectado, el muro no va afectado. Bueno, sí quedaría de 380. Aquí queda de 380. Mis pretiles lo vamos a manejar de 293 también, ¿no? Y por ahí vamos a dejar este factor, ¿no? Recordemos que las cargas de los pretiles me van a demandar una carga viva de 100 kilogramos por metro lineal, ¿no? Entonces ahí está contenido ya. Ya tengo los valores de mis castillos, tengo las condiciones de los muros, los valores de K, ¿no? Si es muro interior, tengo 0. Tengo 2, si es muro, la condición, si es muro interior o extremo. Y los valores de K, puede ser K que sea 2, que sea 1, que sea 0.8. Si tiene restricción, sí o no. Estos valores que están contenidos acá, estos tres incisos, me van a servir para poder jalar estos valores dentro de las listas desplegables, ¿no? Entonces, veamos pues, revisemos nuestro muro un muro extremo de planta baja, ¿no? Entonces me voy a ir directamente aquí déjenme ver, voy a copiar el plano y lo voy a mandar acá, ¿no? Entonces vamos a analizar, dijimos, el muro que está en el eje de las X primero, va a ser mi MC1, va a ser el eje que voy a tener entre el tramo B al E, entonces son 6 metros, ¿no? Tenemos 6 metros, tengo 1, 2 castillos, tengo 3 castillos como mínimo, ¿no? Entonces, tomando esta consideración, yo voy a tener que va a ser un muro extremo, ajá, es MC1, tengo un muro extremo, mi muro es de 15, la longitud del muro lo vamos a considerar lo vamos a mandar de 6 metros, ¿no? De 600 centímetros. El área tributaria, jóvenes, va a ser igual a 15 multiplicado por 600, ¿no? 15 por 600 me da 900. Lo voy a multiplicar por, ajá, el factor de área neta entre área bruta, ¿no? Entonces, no va a trabajar al 100 esa área tributaria, ¿no? Entonces voy a multiplicar 15 por 600 por 0.59% y me da 5.319 centímetros cuadrados, ¿no? El área tributaria de la azotea, ¿no? El área tributaria que tengo en la azotea, en este muro, es un triángulo, literalmente solamente es un triángulo, y el área va a ser igual a 4, que multiplica a la altura de 2, ¿no? 4 por 2, 8, entre 2 a 4. Son 4 metros cuadrados que tenemos en el área de azotea. Entonces voy a poner aquí 4 metros, ¿no? Agregamos la longitud que tengo la longitud que tengo aquí en planta baja, en planta alta, va a ser exactamente la misma que voy a tener en planta baja. Entonces van a ser 600 centímetros, voy a tener la misma área tributaria del muro, el área de entrepiso va a ser exactamente la misma, ¿no? Son 4 metros cuadrados. Y bueno, pues me va dando todos los valores. Me da en automático una carga última en mi muro de planta baja de 17 toneladas, ¿no?
Son 17 toneladas. Ahora, voy a calcular la resistencia del muro. Entonces, primera, voy a ver si tiene restricciones el muro. Si tiene restricciones, tiene losa y tiene cadenas, sí. Bueno, pues entonces si tiene cadenas, aquí ya tengo el valor. La hoja de cálculo me dice que tengo una excentricidad calculada de 2.50. Vean ustedes, observen en la barra de cálculo de fórmulas, las fórmulas que están contenidas de acuerdo a la normativa. Me da una excentricidad ya corregida de 3.13. Mi valor de K1, recordemos, ¿no? Para el caso de muros, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿es muro extremo? Sí, entonces mi valor va a ser 1. Entonces aquí queda en 1, literalmente, ¿no? Me da un factor, como se cumplen estas tres condiciones, ¿no? Que habíamos visto en un principio. Bueno, pues a ver, denme un segundito, por favor. No sé si alguien levantó la mano. No. Entonces, les decía, como se cumplen las condiciones, el factor de excentricidad me dice la hoja de cálculo que voy a ocupar un factor de 0.60, ¿no? Lo vimos en la presentación en PowerPoint. ¿Cuántos castillos tengo en ese muro? Bueno, pues voy a checar, ¿no? Tenemos nosotros aquí 1, 2 en el eje C, 3 en el eje E, pero vamos a considerar uno más, ¿no? Uno más al centro de los 4 metros. Entonces voy a tener literalmente 1, 2, 3, 4 castillos. Entonces yo aquí le voy a manejar 4, ¿no? Y los 4 castillos me van a dar un área de acero de 11.36 centímetros cuadrados. Vean, observen este dato, compañeros. ¿Sí? Observemos. Mi resistencia del muro es de 45.9 toneladas, ¿no? Entonces quiere decir que ese muro está bien, pasa, tengo un factor de eficiencia del 37%, ¿pasa? Sí pasa, no tengo ningún problema. Si no pasara aquí, por ejemplo, si yo le pongo aquí 17, observen lo que sucede acá. Donde dice en la última columna me está señalando que literalmente mi muro no pasa, ¿no? Entonces voy a deshacer la fórmula. Aquí en automático pasa, ¿no? Entonces, de esta manera, compañeros, es como nosotros vamos a revisar nuestros muros, ¿sí? Es muy sencillo el procedimiento de cómo nosotros lo vamos a elaborar, ¿no? No sé si está quedando claro hasta aquí, Daniel. Arquitecto Barragán, ¿alguna pregunta? No, no, arquitecto. Muy bien, entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, esta es la revisión que nosotros vamos a hacer, exactamente la misma, el mismo procedimiento vamos a ir haciendo en los demás muros en el sentido de las Y, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, vengo a calcular el muro que tengo en planta baja, que sería este, ¿no? Tengo un muro tengo 2.92.5, tengo, perdón, 3.92.5, 4.92.5 porque está al centro, ¿no? Entonces aquí yo en primera es un muro extremo, vamos a suponer que es MC2, le voy a poner MC2, ¿no? Mi muro es extremo, sí es extremo, tengo un muro de 15. ¿Cuál es la longitud del muro de planta alta? Como es exactamente el mismo, bueno, pues yo aquí le voy a agregar el valor de la longitud que va a ser
492.5 centímetros, ¿no? Entonces me va a dar el área tributaria, ¿sí? Me da el área tributaria y déjeme ver tantito. Ok, entonces ahí creo que se tuvo que retirar el arquitecto porque creo que le está fallando el internet, pero vamos a continuar. Entonces calculamos el área tributaria, agregamos el área tributaria de la losa de azotea que tenemos contenida acá, ¿cuál es el área tributaria que tenemos? ¿No? El área tributaria que tenemos aquí, tenemos una base mayor igual a 4.92 y medio, ¿sí? Menos 4, esa sería mi base menor, sería 0.92 y medio. Esa sería mi base entre 2 multiplicado por la altura, que sería 2. Entonces aquí sería 4.925 más 0.92 y medio. ¿Sí? Lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 2, me va a dar un área tributaria de 5.86 metros cuadrados. 5.86 metros cuadrados, ¿no? Me pide la longitud del muro de planta baja, que sería exactamente la misma, 492.5. Me da el área tributaria del muro. El área de entrepiso va a ser exactamente la misma que el área tributaria de la azotea, dada la geometría y dadas las condiciones del proyecto arquitectónico. Entonces son 5.86 metros cuadrados. Entonces voy a obtener un peso, una carga última, ¿no?, de 18 toneladas. Ahora me voy a las restricciones del muro, ¿no? Bueno, pues tengo cadenas, tengo losas, sí tengo una restricción. Me da la excentricidad calculada, la excentricidad corregida. Al ser un muro extremo, ¿no?, lo voy a considerar como 1. Me da un factor de excentricidad de 0.60. Eso quiere decir que sí se cumplen la primera opción para poder aplicar la fórmula, ¿no? Mi número de castillos, bueno, como tengo casi los 5 metros, entonces voy a tener un castillo acá, ¿no? Esta ventana tiene una abertura de más o menos 90 centímetros, rebasa y es de piso a techo y rebasa literalmente lo que nos señala la norma. Entonces necesito un castillo que me confine esa ventana. Entonces necesito 1 en el eje, 2, 3, podría yo considerar 4 para poder, sobre el eje 3, un castillo más, y voy a considerar el que está en el eje 4, serían 5 castillos. Vamos a ver si lo dejamos con 4 castillos, pasa. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Pasa, tengo una resistencia del muro de 40 toneladas, muy parecida a la que tenemos en planta alta. En planta alta tengo 45.90 y en planta baja tengo 40.75, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, si ustedes observan, me da la resistencia en automático, me va dando los valores, me da la resistencia. ¿Por qué varía? Bueno, porque el área de la losa es totalmente mayor a lo que teníamos en el eje de las X, ¿no? ¿Pasa mi muro? Sí pasa. Entonces quiere decir que la revisión por cargas verticales está bien. Y de esa manera, compañeros, nosotros vamos a hacer la revisión de nuestros muros por cargas verticales, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, ¿no? Si en algún momento dado ustedes me dirían, arquitecto, resulta de que el factor de excentricidad lo tengo que calcular y me da un valor negativo, ¿por qué? Bueno, porque quiere decir que si el factor de excentricidad me da un valor negativo, bueno, es porque la altura de mi muro o es muy alta, ¿no?, debido a que no se cumple ya la relación de esbeltez del muro.
Entonces, mi proyecto me está exigiendo una opción, colocar más cadenas, ¿no? Cadenas intermedias, o que nosotros coloquemos, restringamos de manera lateral con cadenas, con castillos, ¿no? O en un último recurso, aumentar el espesor del muro. En lugar de que sea de 15, yo puedo decir que va a ser de 22, yo puedo decir que va a ser de 20, yo puedo decir que va a ser de 28 centímetros, ¿no? Para poder aumentar la resistencia del muro. Entonces, compañeros, de esta manera nosotros hacemos la revisión de cargas verticales, ¿no? Espero que esté quedando claro. Es una hoja de cálculo muy sencilla, se los voy a pasar sin ningún problema. Les voy a pasar incluso con las hojas de cálculo las opciones que tenemos aquí de las tablas, ¿no? Estas tablas que así tal y cual están contenidas para que vean de dónde se están obteniendo los valores, ¿no? Entonces, para terminar, en estos últimos 30 minutos vamos a hacer la revisión por cargas accidentales, ¿no? Por cargas horizontales, y después vamos a calcular, vamos a diseñar nuestros muros por sismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Bueno, pues en primera, igual, ¿no? Tenemos algunos datos de cálculo, datos de diseño. Tengo que tener el grupo del edificio, ¿no? La altura del entrepiso en planta alta, aquí sí voy a considerar toda la altura, ¿no? De acuerdo al plano arquitectónico. 270 en planta alta, 270 en planta baja. Mi altura total, que es de 540. La altura libre de los muros, que ya habíamos dicho que como tenemos cadenas intermedias y cadenas de cerramiento, son 230, le estamos descontando los 40 centímetros. Para poder determinar la zona en la que está mi edificio, mi predio, mi obra, bueno, pues se desprende del estudio de mecánica de suelos o en su defecto de la zonificación que yo tenga dentro de mis muros, perdón, dentro de mis normas técnicas complementarias. Para el ejemplo que estamos utilizando, vamos a ubicar nuestro proyecto en una zona 1. Y después voy a obtener el coeficiente sísmico. ¿Cómo vamos a considerar ese coeficiente sísmico? ¿Ok? Bueno, pues recordemos que la altura que yo tengo, la altura total es de 540 y me voy a tener que ir a la tabla que está en color azul aquí del lado derecho. Entonces, en primer lugar, en la primera columna tengo que ubicar a qué zona pertenece el predio, el suelo, ¿no? Es la zona 1. Ahora tengo que ver entre qué alturas, ¿no? En primera, si son muros de concreto o muro de mampostería de piezas macizas, de ladrillo, ¿no? De tabicón. Pero como el que estamos usando es block hueco, pues va a ser la segunda opción, la que tenemos en el lado derecho. Y voy a ubicar la altura. Como tengo 540, voy a ocupar el valor que está, el coeficiente sísmico que está contenido entre 4 y 7 metros, porque tengo una altura de 540. Entonces mi valor va a ser igual a 0.11. Entonces mi coeficiente sísmico va a ser igual a 0.11. Después voy a tener que establecer el factor de cargas accidentales. ¿En dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a encontrar este valor? Bueno, pues en el inciso 3.4, inciso B de las normas técnicas complementarias que se encuentran en la página 692. Aquí está, ¿no? Me dice, me habla de los factores de carga y aquí me señala, como ustedes lo pueden ver marcadas en color rojo, me dice, para combinaciones de acciones clasificadas en el inciso 2.3.b, se tomará un factor de carga de 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en esa combinación. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuáles son las acciones
¿no? Las combinaciones de cargas en el inciso 2.3, inciso B. Bueno, aquí está, inciso 2.3, me voy al inciso B y me dice, para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se consideran todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. Entonces, quiere decir que es la combinación por cargas accidentales. Entonces, mi factor va a ser igual a 1.1. Me voy hasta arriba, hasta el encabezado, y aquí tengo 1.1. Posteriormente me dice la resistencia a la compresión, al esfuerzo cortante de la mampostería. Entonces, en el inciso 2.8.2.2, en la página 630 de nuestras normas, me va a dar el valor. Acá lo vemos, ¿no? En la tabla 5 me dice que como estoy utilizando un bloque de concreto, bueno, mi resistencia a la compresión diagonal va a ser igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Teniendo estos valores, pues vamos a conocer qué tenemos que hacer. Entonces, el primer inciso, yo tengo que ubicar cuáles son mis cargas, ¿no? Y bueno, pues aquí voy a tener una carga muerta. Aquí nosotros, al igual que en la hoja de cálculo anterior, no viene nada bloqueado, todo está sin bloquear, por lo que yo les invito a que tengan cuidado al momento de vaciar sus datos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es agregar las cargas muertas dentro de mi losa de azotea, mi losa de entrepiso, mi muro y mi pretil. Y para este ejercicio, pues me voy a quedar con lo que tenemos. Entonces voy a agregar mis cargas muertas calculadas, mis cargas, mi sobrecarga por concreto y por mortero en los elementos que corresponden y la carga que le corresponde al pretil, ¿no? Y obtengo el valor total de las cargas muertas, las cargas vivas instantáneas, ¿no? Las accidentales y las cargas máximas, ¿no? Aquí están los valores contenidos dentro de la normativa. Una vez que ya tengo estos datos, voy a revisar solamente al momento de que ya vacío los datos de cargas muertas, ¿no? Que serían estos valores que tenemos contenidos aquí. Es importante que yo les comente que una vez realizado el análisis de nuestras cargas unitarias, solamente una vez vamos a poder modificar esto y podemos utilizar los mismos valores de las magnitudes de cada carga si son proyectos de nosotros. Si son proyectos que nos den a calcular, bueno, pues ya dependerá del sistema constructivo que esté trabajando en el proyecto a analizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos ciertas combinaciones y pues aquí de manera automática la hoja de cálculo me está arrojando la carga de servicio, la combinación de servicio, la combinación por carga vertical y la combinación por carga por carga accidental, ¿no? Entonces, me voy a quedar, aquí los valores que vamos a utilizar son los de la combinación que están en color amarillo. Entonces, es importante comentarles, compañeros, que de acuerdo a aquí me va a ser pertinente jalar de nueva cuenta el plano, el corte transversal de nuestro proyecto y lo voy a plasmar aquí, ¿no? ¿Por qué lo volví a traer? Lo traje por la siguiente condición. Vean, en este caso que nosotros estamos haciendo nuestro análisis, es importante que nosotros entendamos, ¿no?, que tengo que tomar en cuenta el peso de la losa de azotea. Tengo que tomar en cuenta el peso de la losa de entrepiso. Pero aquí voy a analizar el peso total de toda la estructura.
No nada más de muro por muro, no. Aquí tengo que hacer el análisis de toda la casa, ¿no? Entonces tengo que considerar el área de toda la azotea, el área de todo el entrepiso, me va a dar un peso total. Y es muy importante que aquí en los valores que tenemos en color rojo, bueno, pues son las alturas. Las longitudes de los muros, ajá, pongan atención. Aquí esta longitud de los muros en X en planta alta, ¿de dónde los voy a sacar? Bueno, pues recordemos la tabla que habíamos visto en la revisión de cargas, ¿no? De muros en X. Y aquí, ¿no? Recordemos que en donde me da el PU, tengo aquí lo voy a marcar en color amarillo, ¿no? Tengo un total de carga, tengo un total de longitudes, ¿sí? De muros en planta alta, muros en planta baja, tengo el total, vaya, ¿no? Todas las longitudes se van a sumar y estos totales son los que yo voy a agregar, ¿no? Tanto en muros en X o muros en Y, son los que vamos a agregar en el siguiente apartado. Esta longitud, ¿no? Aquí en este caso vamos a considerar que son 19 en todos los muros en X. Voy a tener una longitud de 19,80 metros lineales. En muros en Y, en planta alta voy a tener 10. En muros en planta baja voy a tener 25,30. En muros en el eje X voy a tener 11. Ajá. Aquí estoy considerando todos los elementos por separado, ¿no? Vean. Aquí estoy considerando la altura de 230. Luego me voy con la altura de las traves, ¿no? Perdón, el peso de las traves. Tanto las traves que tenga yo en planta alta como las traves que yo tenga en planta baja, ¿no? Entonces, si son de 15 por 30 todas, aquí nada más voy a sumar todas las longitudes, ¿no? Porque literalmente el peso volumétrico del concreto armado es exactamente el mismo. Entonces me va a dar un peso también. Voy a considerar qué longitud de cadenas de cerramiento, de cadenas intermedias, ¿no? De cadenas en planta alta y en planta baja, ¿sí? Y aquí lo voy a anotar, ¿no? En automático me va a ir dando todos los pesos. Me faltan castillos. Todos los castillos que yo tenga en planta alta, si son de 15 por 15, bueno, pues voy a tener que considerar todos los de planta alta y todos los de planta baja, ¿no? Recordemos que la fuerza estos muros van a ser en planta baja, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que considerar para poder hacer este análisis? Tomen en cuenta lo siguiente. Una vez que ya calculamos el peso total, vean, quiero comentarles lo siguiente. Se considera pues que dentro del diseño sísmico, ¿no? Perdón ahí porque aquí mis vecinos parece que están haciendo una remodelación, ¿verdad? Entonces, vean, aquí lo voy a marcar en color rojo. ¿Por qué razón? Porque la fuerza sísmica, compañeros, donde va a pegar es en planta baja, ¿sí? Pero, ahí viene el pero, a ver, déjenme ver, aquí tengo una flechita, aquí está. Yo tengo que determinar, ¿sí? Ese peso total. Entonces, para que yo pueda calcular ese peso total, ¿no? Bueno, pues hago simplemente la suma de todos los pesos que están contenidos acá, ¿sí? Y hay que tener cuidado, ¿no? Aquí tengo la suma de la carga en planta alta y la suma de la carga en planta baja. Pero, ¿sí? En este caso, para que yo pueda determinar, aquí estoy calculando de manera separada, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Vean,
Aquí voy a recibir en planta baja, en planta alta, voy a absorber solamente el peso de la losa de azotea, más la mitad del peso de todos los muros que están en el eje X y en el eje Y. Voy a calcular solamente la mitad, por eso es que aquí está entre 2, ¿sí? Más el peso de las traves, más el peso de las cadenas, o sea, las cadenas de planta alta, ¿no? Más el peso de las cadenas intermedias entre 2. ¿Por qué cadenas intermedias entre 2? Porque solamente la mitad, recordemos que la cadena intermedia está a la mitad de la altura de los muros, entonces voy a calcular nada más la mitad, ¿no? Más la mitad del peso de los castillos que tengo en planta alta. Entonces, una vez que ya tengo ese valor, en automático la hoja de cálculo me va a dar el peso que voy a tener en planta alta, la fuerza literalmente que va a soportar el sismo, ¿no? Y ahora en planta baja, ¿qué voy a tener? En planta baja voy a tener el peso de la losa de entrepiso, ¿sale? Más déjenme ver, el peso de las cadenas intermedias, ¿no? Entre 2 de las que están en la planta alta, también voy a considerar esa parte, ¿no? La mitad de las cadenas de las cadenas intermedias, la mitad, perdón, de las cadenas de la planta baja. Luego tengo que tener también la mitad del peso de los castillos de planta baja, ¿no? Más le voy a sumar el peso de las traves que tengo en planta baja, más el peso de los muros de planta baja, ¿sí? La mitad de los muros, ¿sí? Más el peso de la losa de entrepiso. Entonces, naturalmente que esto ya está formulado. Al momento de que yo hago la suma, le vamos a llamar, pues le vamos a llamar el peso total, ¿no? Que lo identificamos con la letra WO, ¿no? Entonces, esta carga total, ¿sí? Es la misma fuerza sísmica que va a recibir los muros de planta baja, o la planta baja va a recibir 109 toneladas en planta baja. Va a ser la fuerza equivalente que va a recibir mi planta baja como magnitud del sismo. Si se dan cuenta, a la madre, es casi el doble de lo que tenemos entre planta baja y planta y literal, ¿no? Es el doble del peso. ¿Cómo voy a determinar entonces el cortante? Ojo, la magnitud que va a recibir. Mi planta baja son 109 toneladas, ¿no? Ahora yo tengo que ver si el esfuerzo cortante que se va a presentar en la base de los muros de mampostería, ¿no? ¿Cuál va a ser? Entonces, a ese cortante en la base lo voy a calcular, ¿sí? Multiplicando la carga última, ¿no? Que acabamos de determinar, la fuerza del sismo multiplicada por el factor sísmico, ¿sí? Por el coeficiente sísmico, perdón. Entonces ese coeficiente sísmico va a ser igual, recordemos, a 0.11, ¿no? Entonces voy a multiplicar entonces 109.15 por 0.11, me va a dar un valor de 12.01, 12 toneladas como cortante basal, ¿sale? Ese va a ser el cortante en la base, pero la norma me dice que dentro de un procedimiento opcional para calcular la resistencia al corte en las estructuras de tipo 1, podremos utilizar la expresión
que me dice que la fuerza cortante resistida por la mampostería va a ser igual a multiplicar, ¿verdad? Multiplicar el cortante basal multiplicada por el factor sísmico. Es decir, 12.01 lo voy a multiplicar por mi factor sísmico. ¿Cuál es mi factor sísmico? Pues es... a ver, déjenme ver. Mi factor sísmico va a ser igual a C10. A ver, déjenme ver. El factor sísmico es 1.10. Esto lo vamos a multiplicar por 1.10 y voy a tener que el cortante basal último va a ser igual a 13.22 toneladas como resistencia. Naturalmente que para que yo pueda, con estos valores, para que yo pueda diseñar de manera sísmica los muros, bueno, pues yo tengo que considerar la carga total que ya previamente habíamos calculado, ¿no? Multiplicada por el factor de resistencia igual a 0.7, ¿sí? Y utilizando el valor de cortante de la mampostería va a ser igual a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, que ya lo teníamos anteriormente. Tengo que considerar el área tributaria de los muros en eje X en planta baja. Y bueno, pues ¿de dónde voy a sacar este valor? También lo vamos a sacar de la revisión por cargas verticales. En automático me lo va a jalar, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a calcular precisamente el valor de P, que va a ser igual a 109.15, que es el valor que calculamos anteriormente. Y bueno, voy a tener que calcular el cortante resistente, ahora el cortante resistente de la mampostería, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues recordemos que las normas, a ver, voy a hacerle un zoom aquí, ¿no? Ahí está. Las normas me dicen que el cortante de la mampostería va a ser igual al factor de resistencia multiplicado por 0.5 del cortante de la resistencia del cortante de la mampostería multiplicado por el área tributaria de los muros, más 0.3 que multiplica a la carga, ¿no? El valor de P que calculamos anteriormente, y aquí voy a obtener un valor de 3.756 kilogramos. Y este valor, bueno, pues lo debe de ser menor o igual, menor o igual a 1.5 del factor de resistencia que multiplica la resistencia del cortante multiplicado por el área tributaria. Entonces, aquí, ¿cómo voy a calcular este valor del cortante resistente? Bueno, pues literalmente aquí va a ser igual a, aquí lo estamos viendo, BMR es exactamente menor que la segunda condición que me marca la normativa. Por lo tanto, quiere decir que estos 3.000, este valor de la resistencia de mis muros de diseño sí pasa, ¿no? Atendiendo las condiciones de mis cargas y de todo lo que hemos analizado. Bueno, pues aquí me dice la norma, yo lo podría colocar en color rojo, que sí cumple, ¿no? Pasa sin ningún problema, cumple con lo que me señala la norma técnica complementaria en el inciso 6.44, ¿no? Y pasa. Y de la misma manera voy a calcular mi cortante, la resistencia de la condición en el eje de las Y. Entonces, el valor del factor de resistencia va a seguir siendo 0.7, ¿no? De acuerdo a la normativa. Vuelvo a tomar los mismos datos. El área tributaria de la planta baja ya lo jala en automático la hoja de cálculo. La magnitud de P va a ser exactamente la misma. Calculamos la resistencia al cortante de la mampostería y también calculamos la segunda condición, y por lo tanto la misma hoja de cálculo me está diciendo
que este valor es menor que el segundo valor de la resistencia, por lo tanto se está cumpliendo la condición. Si la condición BMR, ¿no?, donde aplicamos el valor de la carga última de 109.15 toneladas no es menor, es mayor que que la segunda expresión, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues no nos queda más que aquí sí tendríamos que tomar en consideración. Si no se cumple esa condición, pues tengo que reforzar, ¿no? Tengo que reforzar el muro. Quiere decir que si todas mis, ¿cómo les puedo decir? Cuando se presenta el sismo, todos los muros que están contenidos, voy a plantear esto de manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, acá, todos los muros que van a estar alineados en el eje de las X, cuando viene la fuerza en este sentido, de abajo hacia arriba, por ejemplo, o sea, en el sentido de las Y, todos los muros que van a estar de manera ortogonal, ¿no?, geométricamente, por así decirlo, se van a alinear como si fueran unos soldaditos, ¿no? Y van a oponerse, ¿no?, van a resistir la fuerza del sismo. Y si fuera en el eje de las Y, exactamente el mismo. El sismo viene en el eje de las X, los muros que están, todos los muros de la planta baja que están alineados en el eje de las Y se van a alinear para oponer cierta resistencia. Y si no pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, quiere decir que los muros en donde no pasen, ¿no? Voy a irme quizás tantito, voy a jalar el muro, el plano de la planta baja, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo tengo. Si no pasara, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más hacia abajo, ¿no?, para que no nos afecte. Si no pasara, ¿no?, esto es la planta baja. Si no pasara, ¿qué quiere decir si no pasa? Ah, bueno, que entonces aquí lo podemos ver, tengo muros en el eje de las X, ¿no? Pues sí, tengo muros en el eje de las X, pero los muros que más predominan en área tributaria, ojo, en área tributaria aquí son los que están en el eje de las X. En el eje de las Y tengo un área tributaria menor. ¿Qué quiere decir entonces? Que mis muros que están en el eje de las X tengo menos opción de resistencia en el eje de las Y, que en el eje de las X. Entonces, en el mejor de los casos, si no pasara una de las dos de los diseños por cargas sísmicas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá en este muro, aquí estoy viendo en planta baja donde está el cursor, tengo una puerta corrediza que me da acceso a un jardín. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, buscar otra opción. Quizás aumentar la base, el área tributaria, ¿no? Quizá rigidizar con un tanto más de castillos, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, también una puerta corrediza, porque la cocina está a este lado, y tengo este ventanal, ¿no?, en este eje, que me da a este patio, a este cubo de iluminación, que en proyecto arquitectónico tenemos un jardín interior. Entonces, ¿a qué me está llevando este cálculo, esta revisión? Bueno, pues a tomar una decisión, sobre todo en materia de aumento más, cierro más muros, dejo muros más ciegos para poder manejar una resistencia mayor todavía en la cuestión de los sismos. Entonces, para eso me van a servir la revisión de cargas verticales y la revisión de cargas, el diseño sísmico, tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y, ¿no? Entonces, pues compañeros, de esta manera es como cerramos el apartado de las hojas de cálculo.
Espero literalmente, Arqui Barragán, que haya quedado claro, ¿no? Que el uso deductivo de las hojas es una hoja de cálculo muy inductiva, ¿no? Entonces, que me va llevando de la mano y atendiendo que siempre los valores que están contenidos en textos en color rojo son los valores que nosotros vamos a ir insertando de manera manual, ¿no? No sé si tengas algún comentario, Arqui, qué hacer al respecto. No, ninguno. Bien, compañeros, entonces con esto damos por terminado la sesión número 9, ¿no? La sesión número 9 de nuestro curso. Espero que haya sido de mucha utilidad. El día de mañana estaremos compartiéndoles las hojas de cálculo, mañana por la mañana. Yo les estaré enviando esta información sin ningún problema. Y bueno, pues espero que haya sido de mucha utilidad, de mucho beneficio para todos ustedes. Es entendible que tengamos nosotros muchas actividades y que a veces se contraponen con los horarios de las sesiones de cada curso. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles y invitarlos prácticamente al próximo lunes en punto de las 7 de la noche para ver el último tema, ver cómo vamos a configurar un plano estructural, que lo podamos conocer, que podamos ver algunas especificaciones técnicas, que es algo muy sencillo, y que podamos conocer también la manera en la que nosotros podemos presentar una memoria de cálculo estructural. ¿Sale? Les agradezco mucho, compañeros, que pasen una bonita noche y hasta la próxima.